Sean todos bienvenidos a este sexto Foro Club, Financiación del Desarrollo Económico y Social del País, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la Nación, de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. En el foro que hemos programado para el día de hoy, vamos a tratar diferentes temas de gran relevancia, también estrategias a corto, mediano y largo plazo, así como la responsabilidad social de los diferentes actores económicos, la banca de desarrollo como instrumento de política de financiamiento, la función de los institutos de fomento, el principio de sostenibilidad fiscal, la articulación de la sociedad y el Estado, entre otros temas. En este contexto, la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus busca generar un espacio de reflexión, de discusión y de análisis, no solo de los instrumentos y políticas para la financiación del desarrollo económico y social del país, sino también de la situación actual y de las perspectivas futuras, todo lo anterior desde la visión institucional y de la banca comercial. Vamos a saludar ahora a todos los miembros de la mesa principal y le damos la palabra a nuestro coordinador académico general, el doctor Marco Antonio Velilla Moreno, también magistrado del Consejo de Estado, para que haga la instalación de este sexto foro. Doctor Marco Antonio. Buenos días. Nos complace mucho como Corporación Complexus el tener los ilustres expositores que nos acompañan en el día de hoy, en particular el doctor José Darío, gerente del Banco de la República, el doctor César Vallejo, director de la Junta del Banco de la República, el doctor Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, el doctor Francisco Beltrán, gerente del IDEA, quien también ha acompañado todas estas jornadas, que ya son 6. Como ustedes saben, estas jornadas se hicieron para discutir las grandes políticas públicas del país, han tenido el acompañamiento de los medios de comunicación y hemos tratado de crear un escenario de debate que permita precisamente el reunir a las altas cortes, al Ejecutivo y al Poder Legislativo frente a las grandes reformas y frente a las grandes propuestas. El expresidente Betancourt, que siempre nos acompaña en estas ocasiones, en este momento se encuentra en Nueva York y me sugirió que por qué no hacíamos la lectura de un texto muy corto que precisamente escribió Edgar Morán, una de las personas que hacen parte del alto patronato de esta corporación. Como ustedes saben, esta corporación fue creada en el año 2000 con ocasión precisamente de una visita que hizo Edgar Morán, en ese entonces ya presidente del grupo de sabios de Francia, o las personas que encargó Claude Alegre, que era el ministro de la Investigación y de la Educación francesa, para la construcción de una educación del siglo XXI. Entonces, con Fernando Savater, con el presidente Betancourt y con Edgar Morán, se reunió un grupo donde está el doctor Gustavo López, que fue director de proyectos transdisciplinarios, actual director de la Corporación Complexus, Gabriel Betancourt Mejía, Rodrigo Escobar Navia, lamentablemente fallecido, la doctora Lilian Suárez, y varios rectores universitarios e intelectuales que creíamos que realmente ese saber, digamos, únicamente disciplinario, pues por supuesto tenía ciertas restricciones, que era importante que esa especialización y esa hiperespecialización de alguna manera pudiera, a través de lo que
pretende complexus, que precisamente significa en latín lo que está tejido en común, que pudiéramos articular ciertas disciplinas y que muchas veces cuando hay esa convocatoria disciplinaria, eventualmente, digamos, podamos contextualizar, porque la misma solución en diferentes contextos, por supuesto, opera de manera distinta. Edgar Morán nos invita, mediante este bonito texto, y plantea lo siguiente: estamos en un Titanic. Hay dos conceptos de desarrollo. El concepto que fue usual durante muchos años era la idea de que el desarrollo técnico, científico, económico, basta para remolcar como una locomotora los vagones de todo el tren del desarrollo humano, es decir, libertad, democracia, autonomía, moralidad. Pero lo que se ve hoy es que es un hecho que estos tipos de desarrollo han traído muchas veces subdesarrollos mentales, psíquicos y morales. Es evidente que el problema fundamental es el desarrollo humano, que debe ser un concepto multidimensional. Hay un concepto promedio, el concepto enmendado del desarrollo únicamente técnico. Fue en cambio la idea del desarrollo sostenible la que introdujo la idea del porvenir del planeta, del porvenir de los seres humanos y también la necesidad de la salvaguardia vital de los humanos, que es una consideración ética. Pero debemos ver ante todo eso que resulta del desarrollo técnico-económico. Muchas veces fue el individualismo en el sentido de pérdida de las solidaridades tradicionales, el egocentrismo que también destruye y olvida las solidaridades y que se consagra únicamente a su propio interés, la pérdida de muchas aptitudes polivalentes del ser humano por la hiperespecialización de cada persona, la pérdida de muchas facultades por la adaptación y para enfrentar su destino. Se puede decir también que un cierto tipo de alfabetización no consistió solamente en el hecho de enseñar el lenguaje, de enseñar culturas, sino se caracterizó también por el hecho de rechazar, de despreciar culturas orales multimilenarias que no solo tenían supersticiones, sino también saberes y sabidurías. En este desarrollo, tal como podemos verlo en los países llamados desarrollados o más desarrollados, hay la disminución del sentido de la responsabilidad personal y hay muchas más cuestiones contraproducentes, como lo decía hace 30 años Ivan Illich, en todos los sectores: la polución urbana, la burocratización de las actividades, la hiperespecialización de la medicina, que olvida a las personas todos los defectos y enfermedades de la vida cotidiana. Pienso que la incapacidad profunda de estos tipos de desarrollo es que están basados únicamente en la cuantificación, el cálculo y consideran el bienestar humano únicamente en términos cuantitativos y monetarizados. No se ven los problemas de las calidades de vida y la calidad misma de la vida que escapan a la cuantificación. Sabemos, por ejemplo, que un tipo tradicional antiguo de agricultura familiar polivalente era una economía que permitía subsistir con un pequeño sector monetarizado para los intercambios. Es una vida menos fea que la vida de una persona que se encuentra sin dinero en las villas miserias, callampas o favelas en un mundo totalmente monetarizado. Podemos decir entonces que el desarrollo, en el sentido únicamente técnico y económico, provoca la agravación de las dos pobrezas: la pobreza material para tantos excluidos y también una pobreza del alma y de la psiquis. Desarrollo humano significa entonces integración, la combinación, el diálogo permanente entre los procesos técnico-económicos y las afirmaciones del desarrollo humano, que contienen en sí mismas las ideas éticas de solidaridad y responsabilidad. Es decir, que hay que pensar de nuevo el desarrollo humano para humanizarlo. ¿Cómo integrar la ética? No se puede hacer una inyección de ética como se hace una inyección de vitaminas en un cuerpo enfermo. El problema de la ética es que debe encontrarse en el centro mismo de ese desarrollo. La ciencia, la técnica y la economía están fundadas en el hecho de su aislamiento de la ética. Veamos la ciencia y sus orígenes.
el desarrollo de la ciencia occidental a partir del siglo XVII necesitaba la eliminación de la ética y solo salvaguardar la única ética, conocer por conocer. ¿Y por qué debía hacerse esta eliminación? Porque en el siglo XVII y en los primeros siglos de la ciencia debía plantear su autonomía frente a los grandes poderes teológicos y políticos, y la ciencia debe tener únicamente juicios de hecho y no juicios de valor. Pero en 2 o 3 siglos cambiaron totalmente las perspectivas, porque la ciencia y la técnica pasaron de la periferia de la sociedad al centro de la sociedad, de un papel auxiliar a un papel de motor, de la debilidad a los poderes gigantes, hoy día muy bien conocidos, de la energía nuclear y de las manipulaciones biológicas. Ahora se plantea entonces el problema contrario del siglo XVII, la necesidad de regular y de controlar éticamente la ciencia. ¿Pero cómo? Como no bastan los comités que tanto se multiplican en la actualidad, como los comités de bioética, es necesaria una regulación ética con la ayuda de la política, pero sabemos muy bien que hoy día hay una disyunción entre ciencia, ética y política. El problema es muy grave porque ahora debemos buscar acerca de estas 3 instancias y además hoy día no bastan regulaciones únicamente nacionales. Puede prohibirse en alguna nación como Francia el cultivo de células embrionarias con finalidades médicas, pero ello está autorizado en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. No basta regulación como control en algunos países. Se necesita entonces una regulación a nivel planetario, pero no hay una instancia planetaria hoy día capaz de hacer estas regulaciones porque falta una autoridad de este tipo a nivel del planeta. La cuestión de la técnica es muy bien conocida. La polivalencia de la técnica desde la prehistoria, donde la posibilidad de hacer instrumentos para el trabajo daba al mismo tiempo la posibilidad de hacer armas para matar. Pero hoy el día el desarrollo de las máquinas, de la técnica, no es únicamente un desarrollo que tiene la posibilidad de domesticar las energías físicas y de la naturaleza al servicio de los humanos. Es también un desarrollo que ha domesticado a los humanos al servicio de las máquinas. Es decir, a obedecer a la lógica de las máquinas, que es la hiperespecialización, la cronometrización y el mecanicismo o determinismo mecanicista. Hay hoy día en nuestra sociedad una mentalidad adaptada muy bien para controlar y para conocer las máquinas artificiales, pero que no sirve para controlar y para conocer los seres humanos, porque los conocimientos que se basan únicamente en la cuantificación y el cálculo no pueden conocer lo que significa la vida, es decir, la pasión, el amor, sufrimiento, todos los rasgos subjetivos de la humanidad. La objetividad cuantitativa no conoce lo real, conoce la parte superficial de lo real. Si además vemos ciencia, técnica, economía y beneficios como los 4 poderosos motores del porvenir humano, hoy día vemos también que no hay tampoco la regulación económica necesaria, sobre todo en el mercado mundial actual que se ha desarrollado desde los años 90. Hay la lógica de la rentabilidad, es una lógica que produce las poluciones tan comunes y que constituye un peligro para todo el planeta. La única gran profecía de Karl Marx fue la idea de que la mercancía va a reemplazar todas las relaciones humanas. Hoy día no son únicamente las relaciones humanas, las relaciones biológicas también, porque los genes, la vida misma se ha convertido en mercancías, en algo que se puede vender, se puede hacer de los genes una propiedad privada. Si vemos todos estos problemas, podemos decir que estamos en un Titanic planetario, con su cuatrimotor técnico, científico, económico y de beneficios, pero no controlado éticamente y políticamente. ¿Dónde encontrar posibilidades de estas regulaciones y controles ético y político? Pienso que las fuentes pueden encontrarse en la segunda hélice de la mundialización. Abandono la metáfora del cuatrimotor para tomar una nueva metáfora, la de una doble hélice. La primera hélice, muy conocida, es la hélice que impulsó la mundialización comenzada a fines del siglo XV con la conquista de América. Un proceso que continuó con la colonización, con la esclavitud, con la conquista, con el lucro. Es el fenómeno de la dominación y al mismo tiempo hay una segunda mundialización que le es antagónica y también inseparable. La segunda mundialización empieza con Bartolomé de las Casas, quien afirmó que los indios de las Américas tenían una personalidad humana, cosa que era negada por los teólogos católicos españoles.
Se continuó con Montaigne, que decía que otras civilizaciones aparte de la occidental tienen sus valores. Se continuó con las ideas nacidas en el mundo mismo de la opresión, que fue el occidente europeo, ideas de las libertades personales, las ideas universalistas y humanistas que llevaron a la abolición de la esclavitud, los procesos de promoción de los derechos de los hombres y mujeres, los procesos de descolonización, la difusión de la democracia y hoy en día la conciencia ecológica, es decir, de una comunidad de destino humano y del planeta. Esta segunda mundialización tiene en sí misma una fuerza, un motor de responsabilidad y de solidaridad. Es la conciencia también y el sentido de la comunidad de destino planetario, evidente, pero también de continentes. Tenemos una comunidad europea, dice Morán, se debe discutir, se debe desarrollar el sentido de la comunidad de destino latinoamericano. Esto es la conciencia porque no se pueden adelantar las cosas sin la inteligencia y la conciencia que pueden introducir la ética y la política, los partidos políticos y el pensamiento político en el desarrollo mismo. No hay que subordinar más el desarrollo humano al desarrollo económico. Debemos invertir esto y subordinar el desarrollo económico al desarrollo humano. Ese, me parece, es el papel ético fundamental. No debemos ser simples objetos en este Titanic sin piloto, sino que debemos cambiar y ser sujetos de la aventura humana. Este evento que hoy tenemos con estas ilustres expositores, pues precisamente hace parte de lo que nosotros hemos denominado en todos estos foros la transparencia y la defensa de lo público. Yo les doy la bienvenida y nuevamente un agradecimiento muy estrecho de parte de la Corporación Complexus y de todas las personas que han venido haciendo posibles estos foros, porque realmente la reflexión que hemos tenido aquí entre, les decía, las Cortes, en estos días estuvimos en el tema de la reforma de la justicia, y las reflexiones que esperamos que sigan el año entrante, y todavía nos faltan un par de foros en este año que pretendemos ya, digamos, terminar felizmente, hacen que además con la participación de todos ustedes podamos de alguna manera agenciar algunas de estas ideas y cada uno de ustedes se constituya un embajador en su propio medio. Al fin y al cabo, pues esa es un poco, digamos, la razón de ser de la complejidad, que no busca el unanimismo, sino la unidad de la diversidad, la complementariedad de lo que aparentemente es antagónico, el que haya una singularidad con solidaridad y una autonomía con interdependencia, que es lo que precisamente en un momento dado crea lo que podemos denominar estos sistemas complejos, que por supuesto son de alguna manera el reflejo de lo que es una sociedad como la sociedad colombiana. Yo quiero darles nuevamente el agradecimiento al doctor y a todos los de la mesa para que iniciemos pues este foro donde vamos a trabajar de alguna manera en la concepción de la instrumentación de una política económica de avanzada y de una avanzada humana. Muchas gracias.